Hola a todos, un saludo, bienvenidos a este nuevo capítulo de Generando Conversaciones, en el cual buscamos un nuevo diálogo intergeneracional sobre los temas de interés público. Nos han pedido mucho que tratemos un tema que tiene que ver con la coyuntura de la pandemia, pero menos con política, como usualmente tratamos, y es el tema que tiene que ver con la comida, cómo las relaciones alrededor de la comida y la alimentación tienen que ver con la salud mental, tienen que ver con la manera como nos cuidamos y tienen que ver con nuestra calidad de vida en últimas. Mucha gente nos ha dicho que extraña verse con sus abuelas, con su mamá, con su familia, con sus amigos, alrededor de una cerveza, de un buen plato de comida, y que no quieren que eso suceda en la nueva normalidad, es decir, que la posibilidad de vernos en un restaurante o en un café o en una casa esté cada vez más restringida y que no podamos disfrutar de una buena mesa con la gente que queremos. Nos acompañan dos invitados muy especiales, que son Marcela Ocampo. Marcela Ocampo es una mujer multifacética que entre sus fortalezas está ser una experta en temas de alimentación saludable y en temas que tienen que ver con culinaria, pero también desde una perspectiva del cuidado y el autocuidado, desde una noción que va más allá del tema convencional que tiene que ver con las dietas y con esas cosas. Eh, y nos acompaña su hijo, lo cual nos orgullece mucho que estén madre e hijo, Daniel Martiñón, que Daniel heredó de su madre y de su abuela la pasión por la culinaria, ha estudiado profesionalmente el tema de culinario y es actualmente uno de los su chef o jefe de cocina del restaurante Aquavit, uno de los mejores en Nueva York, y pues también nos va a hablar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de otra ciudad, sobre lo que sucede alrededor de la comida en épocas de pandemia. Y nos acompaña Pillo Jaramillo, que es un amante de la culinaria y quien nos va a acompañar a hablar con Marcela y con Daniel. Hola Marcela, hola Dani. Hola Larisa, ¿cómo estás? Camilo, buenos días y muchas gracias por tenernos acá. Hola, muchas gracias por tenernos. Un verdadero placer. Bueno, yo quisiera empezar preguntándoles por el tema de la alimentación de la pandemia. Digamos, durante esta pandemia hemos pasado por muchas etapas. Una etapa inicial donde todo el mundo romantizaba todo, donde decía la cuarentena es el tiempo ideal para estar con tus hijos, para leer libros, para ver buenas películas. Y la verdad es que a uno el tiempo nunca le alcanzó ni para ver libros, ni para películas, ni para nada, por estar de reunión en reunión en Zoom, ni tampoco para cocinar, ni para ser creativo, ni para hacer pan de una manera romántica. ¿Cómo han percibido ustedes la relación de la gente con la alimentación en esta pandemia? Yo sí creo que la gente ha tratado por lo menos de entrar un poco más a la cocina porque les ha tocado, porque la gente que tenía ayuda en la casa no la tiene durante este tiempo, porque finalmente si no eres tú, tu marido, tu hijo, tu mamá, con la persona que estés en tu casa, que tienen que comer 2, 3 veces al día y la gente se ha tenido que esforzar para entrar a la cocina y eso pues nos ha hecho acercarnos a algo que no estaba en el día a día. Sí, yo creo que durante este tiempo ha sido como un llamado de atención a lo que la gente en verdad sabe o entiende sobre la cocina. Durante este periodo yo he tenido cantidad de amigos o familiares que me escriben y me dicen cómo hago esto, cómo preparo esto, qué debería hacer. Y yo creo que lo que es un llamado de atención a como cosas básicas que la gente ha dejado de tener para simplemente poderse alimentar, ¿no? No estamos hablando de cómo crear cosas extravagantes, pero como el simple hecho de poder un día a día alimentarse a uno mismo, creo que ha sido un problema para mucha gente. Cierto. Y
digamos, desde la óptica de una ciudad, digamos, tan compleja y, digamos, que con tantas restricciones que hubo como Nueva York, ¿cómo ha sido esa experiencia alimentaria, ¿no? Yo he oído varios podcasts de muchos restaurantes que, al igual que aquí en Bogotá, pues han cerrado, pero también la compleja situación de conseguir la comida y de todo lo que tiene que ver con ese tema. Y Marce, otra pregunta para complementar eso es el tema del virus y la comida, ¿cómo funciona exactamente? Que yo creo que en eso hay una gran cantidad de mitos que me gustaría que también pudiéramos hablar de eso. Daniel. Pues acá fue, creo que como una de las ciudades del continente americano que llegó a gran escala la pandemia y fue como un shock al sistema, ¿no? Hubo muchos barrios en los cuales la gente atacó los supermercados sin en verdad saber qué conseguir, ¿no? O sea, uno pasaba por el supermercado y veía a alguien con, no sé, 6 galones de leche. Y yo digo, pues esa leche se vaya Se daña. a vencer mucho antes de que uno la pueda consumir, ¿no? Correcto. Y uno veía como el departamento de comida congelada vacía, pero uno veía producido fresco todavía ahí. Entonces yo creo que es como la gente entró en crisis sin saber cómo en verdad sobrevivir sin problema, porque la verdad nunca faltó comida, ¿no? O sea, para que en verdad falte comida, hasta en una ciudad así, tiene que ser una crisis aún peor de la que pasamos. Pero la crisis es de adentro, ¿no? O sea, en una ciudad en la cual la gente cocina muy poco, o sea, los apartamentos no tienen cocinas grandes, el acceso a la comida, así sea por domicilio o por restaurantes de barrio, es sin parar, ¿no? O sea, en esta ciudad tú puedes conseguir comida a cualquier hora sin problema. Entonces fue como cuando todo eso paró, eh, la gente entró en una crisis de no saber qué hacer. Más de que no haya comida, era no saber qué hacer. Aquí no pasa eso, no, no, no. ¿O sí, Marce? ¿Tanto como eso? No, la gente sí al principio entró un poquito en crisis y salió como en desbandada a los supermercados. Nunca hubo, o por lo menos no me di cuenta que hubiera nunca escasez. No hubo escasez, pero la gente sí, sí entró como en desespero un poco lo que dice Daniel de cojamos todo lo que podamos coger porque nos vamos a quedar escasos, y eso realmente nunca pasó. Tanto así que después hubo un movimiento en redes sociales en donde algunos chefs se juntaron a decir, bueno, cuénteme qué tiene en su casa y nosotros le ayudamos a cocinar y a alimentarse todos los días con lo que usted tiene en su casa. Y un poco, yo creo que un poco eso fue lo que tratamos de descubrir, qué hacemos con lo que tenemos en nuestra casa, qué podemos hacer todos los días para comer con lo que tenemos en nuestra casa, porque finalmente tampoco podíamos ir a los restaurantes, no podíamos ir a los supermercados todos los días. Entonces, pues empezamos a tener que encontrar maneras de alimentarnos con lo que teníamos. Larisa antes, fuera del micrófono, un poco nos decía, no, aquí no ha habido tiempo para nada, yo abro un paquete de papas y pues eso es lo que comemos, pero eso no es sostenible. Tú no puedes abrir un paquete de papas todos los días. Tú finalmente tienes que hacer el esfuerzo de entrar a la cocina y mirar qué tienes y alimentarte a ti, a tu hijo, a tu marido, a tu mamá, pues porque, o si no, te vas a enloquecer uno y te vas a debilitar en tu salud, porque finalmente, pues tenemos que mantenernos saludables. Para volver un poco a lo que decía Lari, tenemos que mantenernos saludables para que esto no nos dé tan duro, no solamente físicamente, sino mentalmente. Si tú estás bien alimentado, estás contento, estás saludable y
pues tenemos que equilibrar un poco todas las cosas y entre eso, pues la comida. Yo creo que la cultura, digamos, colombiana es bien diferente pues al contexto norteamericano, ¿no? Como decía Daniel, Nueva York es una ciudad que vive hacia afuera y eso tiene una implicación directa sobre el tema alimenticio y la comida. Yo he oído de mucha gente que se ha engordado en esta pandemia, que ha subido de peso, bueno, en fin, estar encerrados casi 6 meses, pues ha sido un ejercicio muy complicado y yo soy el que cocina en esta casa y me he encontrado con grandes dificultades para poder variar mi repertorio porque pues obviamente yo me acercaba a la cocinada pues una vez en el fin de semana o dos, pero pues esto todos los días planificar uno fundamentalmente que almuerza es de los retos más complejos que uno pueda tener como, digamos, un aficionado a la cocina. Ya me imaginaré lo que es para un sous chef hacer eso todos los días. ¿Cómo hace uno dentro de la normalidad, no? No en un restaurante que hay una estructura especialmente para eso. Tú que vives de eso, Daniel, ¿cómo hace uno para poder planificar dentro de esta nueva normalidad, pues el tema de la comida, de no comer siempre lo mismo, ¿no? Porque pues, tampoco tengo la habilidad de saber una cantidad de recursos culinarios y no me atrevo en aras a que si me equivoco, pues daño el almuerzo del día y es un tema. Yo creo que hay dos puntos importantes para esa pregunta. El primero es tener como una educación básica de cómo manejar producido normal, ¿no? O sea, si tú tienes vegetales o proteínas o carbohidratos, es simplemente saber una manera sencilla de cómo prepararlos y cómo una técnica la puedes usar con una cantidad de cosas y eso simplemente al saber eso te va a dar como más variedad, ¿no? O sea, digamos, si tú sabes que con ciertos vegetales los puedes cocinar de tal manera, pues no es más de como con el brócoli hago lo siguiente, sino es con estos 30 productos puedo hacer la misma cosa. Entonces, eso te trae variedad como al día a día. Y lo segundo, algo el cual nosotros tenemos que estar pensando todo el tiempo a términos de costos, es cómo utilizar al máximo lo que tenemos a la mano, ¿no? O sea, un restaurante todo el tiempo está poniendo como especiales o como pone ciertas cosas en un plato porque la tenemos y la tenemos que vender y la tenemos que sacar y cómo podemos usar la cáscara de cierto vegetal o sea, eso va pues obviamente como a mucho más detalle en un restaurante, pero pues en la casa también, ¿no? Tú no quieres estar yendo al supermercado durante una pandemia comprando vegetales para que la mitad no lo sepas usar o se vaya a la basura porque se dañó, ¿no? Entonces es como ponerte en la tarea de entender técnicas básicas para poder cómo afrontar estos dos puntos. Claro, ahí es cuando necesita una Marcela que le indique a uno qué hacer con las cáscaras de las papas o una cantidad de cosas que uno acaba botando que yo sé De, perfectamente que si tuviera como el tiempo, uno podría reusarlas en una torta de patatas o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cómo hace uno de eso, Marcela? yo creo que lo más importante es el primer momento, el momento en que tú recibes o llegas a tu casa con lo que compraste. Hay que ser, yo creo que la gente tiene que invertir un poquitico de tiempo y no es mucho en organizarlo bien, porque si tú no lo organizas bien, es muy probable que parte de eso termine en la caneca o tú te des cuenta que está dañado cuando lo vas a usar. Entonces, tienes que invertir un poquitico de tiempo, sobre todo con las frutas y las verduras, que son lo más perecedero, en empacarlos adecuadamente y y si es el caso, en procesarlos en el momento que llegas a tu casa con el mercado. O sea, no tengo ni idea, digamos, si compras yuca, pues la yuca la tienes que
es mucho mejor y te va a durar mucho más si la pelas, la cocinas y la congelas. El perejil, pues no guardes el perejil entre la bolsa en que llegó porque muy seguramente va a coger humedad y se va a dañar. Y lo mismo con la lechuga. Entonces, pues toca tratar de empacarla y tenerla muy ordenada en la nevera. Yo creo que eso es lo principal para que las cosas te duren y no desperdicies. Claro, No. pues me ha pasado. Y es Sí. que yo soy relativamente atento. Y yo creo que eso Eh, tiene que ver un poco con la otra pregunta que me habías hecho, con que los mitos con relación al contagio y la comida. sí, revisemos eso que me parece interesante para todos aquí. Pues yo no conozco la primera persona que se haya contagiado, ni sé de nadie, ni he visto en ningún medio de comunicación que nadie se haya contagiado por un alimento. El mito de los domicilios, que alguien se haya contagiado por un domiciliario, yo también creo que el porcentaje es realmente muy chiquito. Hay que tener cuidado como con cualquier otra cosa que llegue a tu casa. Pero yo no creo que haya que tener, pues o sea, que sea un punto para contagiarnos. Tengo mis dudas. Y en Nueva York, ¿cómo ha sido todo ese servicio de domicilios? ¿Tienen como esa prevención también como la que hay aquí en Colombia frente al tema de la infección a través del servicio o del empaque de las comidas? Yo creo que eso al principio sí hubo como un cambio, pero no fue mayor. O sea, Nueva York tiene una cultura de domicilio gigantesca, ¿no? Y como cultura, Nueva York siempre ha sido medio antisocial. Entonces yo creo como que esta forma de domicilio sin contacto, domicilio en el cual tú nunca, pues Ajá. yo no me acuerdo la última vez que yo le pagué al domiciliario, ¿no? Frente a este tema del virus, todo el mundo está lavando todo con jabón. ¿Y qué tan cierto es ese proceso frente a los alimentos y cuánto los puede afectar o no en su cocción posterior o eso? Y a eso le hago otra pregunta complementaria para Daniel, y es que tiene que ver un poco con eso, y es la angustia de comer en un restaurante. Es decir, a mucha gente le da pánico ir al restaurante porque siente que los alimentos pueden estar contaminados, o cómo hace para quitarse el tapabocas, comerse una papita, volverse a poner los tapabocas. ¿Cómo va a hacer con esa cotidianidad? Es la pregunta para los dos. Pues mi experiencia acá como cliente y como también cocinero ha sido interesante, y yo creo que donde la gente más cuidado tiene, y estoy de acuerdo con eso, es el contacto con el mesero, ¿no? Más que con la comida, porque como industria nosotros tenemos protocolos de seguridad muy establecidos. Nosotros ya tenemos protocolos, por lo que pues es un tema delicado de salud si uno llega a contaminar algo, o si alguien tiene alergias, si uno tiene contaminación cruzada. Entonces, como industria nosotros ya teníamos establecidos protocolos de seguridad muy estrictos, pero yo creo que con la pandemia esos protocolos se tienen que establecer es con el servicio. Empezamos a ver cosas como cubiertos y platos preempacados para que el comensal lo pueda abrir y se sienta seguro, en vez de que a ti te presenten un menú físico, pues te presentan un link, y tú desde tu celular puedes ver el menú y hasta puedes ordenar desde tu celular. Entonces el contacto con el mesero es mínimo, ¿no? Yo creo que acá la gente se ha sentido más y más segura saliendo a comer con estos protocolos de seguridad,
por lo que no se han visto pues un incremento en casos específicos a salir a comer, ¿no? Nosotros llevamos abiertos ya casi 2 meses sirviéndole a la gente en espacios abiertos. Entonces uno puede entender que es más el tema de distanciamiento social, de estar al aire libre, de no tener contacto con los meseros o pues un contacto mínimo con los meseros, más allá del contacto con la comida, por lo que nosotros ya teníamos establecidos protocolos de seguridad manejando comida. Marce, ¿qué opina? Yo pienso lo mismo que Daniel y creo que el protocolo de seguridad tiene que ser es con la persona que viene a servirte. Y de igual manera, cuando regreso a lo mismo, llega la comida a la casa. Es más con la persona que con la comida. Tú igual la comida la tienes que lavar antes de prepararla. O sea, tú lavas las frutas y tú lavas las verduras antes de prepararlas. La proteína durante la cocción, haya lo que haya, se murió. Entonces es más con la persona que te trae la comida que con el alimento como tal. Y tú en un restaurante te vas a sentar con una persona que conoces, muy probablemente con una persona con la que vivas. Entonces, pues, el tapabocas ahí pues no va a ser necesario. Va a ser necesario en el momento que te vengan a servir y eso probablemente va a ser una, máximo 2 veces y de muy corta duración. Y pues lo que dice Daniel, vamos a empezar a ver cosas como los cubiertos empacados, la tecnología utilizada para hacer pedidos. Eso sí lo vamos a empezar a ver. Vamos a ver qué pasa ahora que en Bogotá y en Colombia estamos empezando a abrir restaurantes esta semana. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Bueno, y finalmente, como ven ustedes el tema de la socialización, es decir, cuando empezó esta pandemia surgieron una cantidad de filósofos y de gente diciendo que iba a empezar una nueva normalidad, que el mundo iba a ser otro, epidemiólogos como Zulma Cucunubá, que tiene una voz tan fuerte en Colombia, empezaron a decir que la vida iba a ser otra. Sin embargo, lo que uno ve es que de alguna manera la naturaleza humana se impone. En España la pelea de la gente es por la posibilidad de acceder a las terrazas, de tomarse una cerveza, unas tapas con los amigos. Lo mismo pasa en algunas zonas de Italia, es decir, donde hay calidad de vida, la gente reivindica la comida y reivindica el encuentro alrededor de la comida, pues para volver a vivir. ¿Cómo ven ustedes como esa tendencia si finalmente en el caso de los restaurantes, como lo conoce Daniel, la gente va a preferir de aquí en adelante domicilios o en algo, de alguna manera los espacios de encuentro van a terminar imponiéndose? Yo creo que los espacios de encuentro es algo que es inevitable. Nosotros acá y en Colombia también, o sea, la tendencia a encontrarse socialmente sobre compartir comida o una bebida, pues es muy natural. Yo creo que el domicilio es una tendencia la cual nos deja como sobrepasar este periodo, pero yo creo que vamos a volver muy rápido a poder compartir una comida sentados en una mesa, así sea afuera, así sea a una ocupación limitada, pero nosotros siempre vamos a querer eso. La gente siempre quiere congregarse y compartir un momento, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Los seres humanos somos esencialmente sociables y sin lugar a duda la mesa es un punto de encuentro social, familiar, muy importante para todos nosotros, para todo el mundo. Entonces, pues es algo que nos jala y yo creo que estamos con muchas ganas de salir, con temores, pero con muchas ganas de salir y de vernos y de encontrarnos con la gente que no nos hemos podido encontrar. Y sin lugar a dudas vamos a regresar poco a poco con restricciones de cantidad de gente, como dice Dani, con algunas restricciones, pero esa es nuestra esencia. Nuestra esencia es vernos, juntarnos, hablar y compartir. Y alrededor de una mesa, ¿qué mejor?
Bueno, no sé si haya algo más. A mí me preocupa mucho el tema, digamos, en lo personal, como que siento eso que plantea Marcela, que es esa tensión de entre querer uno salir ya y volver a tener su vida normal de relacionamiento y el susto también que da seguirse contagiando y como la expectativa de que una vacuna nos permita volver a tener esos lugares de encuentro, pero también me da mucha confianza cuando veo las noticias de que la vida sigue y que que la gente se da esas peleas, que en últimas tienen que ver con la calidad de vida, con la posibilidad de que la normalidad no sea gente pidiendo comida chatarra a domicilio y viendo Netflix, sino que la posibilidad sea ver a más gente. No sé si alguno de los dos tenga el consejo que darle a la gente que nos oye sobre el tema de alimentación, sobre cómo hacer mientras superamos esta pandemia. Yo creo que lo más importante o pues el consejo más importante que yo podría dar es como este es un momento en el cual uno puede tener algo de reflexión con su relación con la comida y de cómo uno puede adaptarse para mantener una relación positiva con la comida en la cual yo me trate bien a mí mismo, ¿no? O sea, es fácil comer comida chatarra y sobre todo durante una pandemia es fácil no tener que cocinar porque pues yo no sé qué hacer, yo no sé cómo preparar ciertas cosas, pero pues al fin y al cabo, si tú no tienes alternativa, pues igual te tienes que cuidar, ¿no? Aprender cómo a cuidarnos es una cosa muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con Dani. Yo creo que hemos tenido 4 o 5 meses en donde todos los días nos ha tocado ver qué es lo que estamos comiendo. Entonces sí es como un llamado a pensar que lo que nos metemos a la boca y con lo que nos alimentamos puede ser un poquito mejor. Abrir un paquete de papas es igual de fácil que comerse una manzana. Yo sé que suena hartísimo, pero de verdad es igual de fácil. Y yo creo que para tener una buena relación con la comida hay que querer tener una buena relación con la comida. Es lo primero, hay que querer hacerlo. ¿Y qué más que querer sobrepasar esta época tan dura en donde estamos altamente con la posibilidad de contagiarnos? Pues nos toca estar lo más saludables posibles y una buena manera es alimentarnos bien. Y digamos, Marce, yo que tengo tantos problemas para saber qué cocino al mediodía. Uy, Pillo, hay 1.000.000 de personas en las redes sociales compartiendo recetas fantásticas y fáciles, con lo que tú tienes en tu casa. Hay muchos cocineros colombianos, no solamente colombianos, internacionales, compartiendo qué hacer en tu casa. Es de verdad, es pues echar una miradita, echar una buscadita y te prometo que encuentras opciones diferentes. Bueno, pues gracias a los dos tienen ángulos y perspectivas que poca gente ve y pues seguramente los estaremos buscando para preguntarles a los dos qué hacer en la pospandemia y cómo podremos salir emocionalmente de este evento tan traumático para todos y cómo la comida y la socialización en torno a la comida podrá jugar un papel fundamental en recuperar como las relaciones de confianza. Daniel, mucha suerte en Aquavit, toda la suerte del mundo y que sigas teniendo una carrera tan exitosa. Muchísimas gracias, ha sido un placer tener una conversación de la comida durante un periodo como este. Muchas gracias por tenernos. Gracias, Lari. No, Marcela, te estaremos buscando para que nos orientes también en temas que, aunque parecen evidentes, no todo el mundo tiene claro. Yo soy Marisa Pisano, los acompañaré el próximo capítulo con Juan Camilo Gómez y hoy gracias a Pillo Jaramillo quien nos acompañó en este podcast. Un placer y gracias por la visita.